Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, hace algunas semanas la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presentó un informe sobre la incidencia de los factores culturales en el desarrollo del país pensando en el año 2050, que a uno le parece que pueda estar un poco lejos y no crean, está a la vuelta de la esquina. El diagnóstico elaborado por la Dirección de Planificación de la Oficina forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Indaga acerca de la incidencia de valores y creencias de los uruguayos en el trabajo, la cultura, el ambiente, la familia y la religión. El trabajo arroja algunos resultados por lo menos llamativos, entre ellos que solo 1 de cada 4 uruguayos cree que el trabajo duro mejorará su vida. Nos proponemos profundizar, ¿verdad?, sobre este tema, recibiendo al sociólogo Hernán Cabrera, de la Dirección de Planificación de la OPP y coordinador de este estudio. Hernán, bienvenido, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya te había... No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Te había felicitado ya fuera de micrófono por este trabajo. Ha tenido además la amabilidad de Hernán de traernos distintos ejemplares, con lo cual, bueno, le devolví a Cuchu el que me había prestado. Bueno, en el prólogo, Hernán, ya se dice, ¿no?, que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se han dado pasos hacia una estrategia nacional de desarrollo del año, de cara al año 2050, que incluso para una Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evidentemente, es el hoy, ¿no? Porque están para eso, para observar un poco lo que pasa hacia adelante, ¿no? Exacto, sí, la tarea central de la Dirección de Planificación es llegar al fin del periodo con el armado de una estrategia nacional de desarrollo, o por lo menos, eso quizás no sea un documento único, sino una serie de documentos. Este es parte de la serie del Camino Hacia. Si se fijan ustedes, creo que es el 8º documento, si no recuerdo mal. Hemos sacado documentos sobre demanda de trabajo, sobre oferta, sobre género. Hay una serie bastante interesante serie, claro, y va a seguir. Claro, está buenísimo. Aquí se trata, de la cultura y el trabajo, cultura, diversidad, tolerancia y discriminación, cultura y religiosidad, cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y hábitos de consumo, cultura, crecimiento económico y distribución de la riqueza, cultura y familia, cultura, ciencia, tecnología e innovación. El dato que dábamos fue el que más, no sé, tampoco lo estuve mirando en todos lados, pero me parece que es el que más llamó la atención, ¿no? El hecho de que 1 de cada 4 uruguayos cree que el trabajo duro mejorará su vida. Ese trascendió muchísimo, pero no es el único dato del cual se pueden extraer conclusiones, ¿no? No, ese es un dato, fuerte, sin duda, súper interesante. Sí, claro. No lo quiero bajar tampoco. No. Sin lugar a dudas es un dato súper interesante. Quizás tanto como otros, sí, como decías vos. Quizás como preludio podemos contar un poco cuál es el marco teórico del trabajo, porque ordena mucho el marco teórico. Nosotros hicimos una selección de algunos autores. En realidad esos autores vienen a ejemplificar algunas corrientes, y básicamente lo que se buscaba era, ver cuál es, o indagar un poco en cuál es la relación o las distintas concepciones que hay entre la relación de cultura y desarrollo. Entonces, algunas concepciones lo que dicen es que es el desarrollo el que influye en la cultura. Entonces se dan los cambios de configuraciones culturales a partir del desarrollo económico. En ese sentido, el desarrollo económico es sobre todo visto como crecimiento económico. Y ahí después se distribuye la cosa. Y cambian las configuraciones culturales en torno a eso, y ahí, se priorizan los consumos y demás. Otras conceptualizaciones sobre ese vínculo ponen la relación un poco más en pie de igualdad. Entonces ahí es de mutuas influencias. Entonces, en ese sentido, la cultura pasa a ser un medio y un fin. La idea nuestra era tomar esa postura, sobre todo, ver que la cultura es, en última instancia, aquellas configuraciones que nos permiten valorar lo que está bueno de lo que no. Decir, esto es imposible hablar de la sociedad uruguaya. Eso es una cosa que quiero aclarar. Pero sí hay discursos mayoritarios, discursos que aparecen con más fuerza, y la idea de este trabajo era indagar por ese lado. ¿Cuáles son los discursos mayoritarios que componen una serie de rasgos identitarios que podríamos denominar como bastante comunes a la sociedad uruguaya? Sabiendo y poniendo el gran paraguas de que las formas de entenderse son múltiples y muy diversas. Claro, eso es claro. Pero encontrar corrientes mayoritarias, esa era la idea. O discursos más hegemónicos, ahí hay que... que se ven más, sobrevolando, los ves más claramente, ¿no? Agarrando el ejemplo del trabajo. Ahí, además de ese dato, que es un dato duro... 1 de cada 4 uruguayos cree que el trabajo duro mejorará su vida. O sea, no tienen confianza de que trabajando mejorarán.
Sí, ahí tenemos algunas causas de fondo, que es la sociedad uruguaya es una sociedad que tiene bajos niveles de movilidad social, eso se destaca ahí en el trabajo. Sí. Tiene que ver con que somos pocas personas, claro. Tiene que ver con que no hay un mercado interno muy fuerte que permita una movilidad social muy grande, y a su vez eso se retroalimenta con que la gente lo percibe así, entonces claro. la movilidad se hace más dificultosa. Pero otras cosas que se destacan en ese apartado, por ejemplo, en el de la relación cultura y trabajo, sí. Son los discursos que aparecen en torno a la falta de cultura del trabajo, ¿no? Las críticas. Ajá. Bueno, y ahí aparecen varias cosas interesantes. Esto básicamente se sustenta sobre un ensayo que hizo Marco Superviel, luego sacó un artículo en la revista de Ciencias Sociales, es experto en trabajo. Claro. Bueno, y ahí aparecían en ese discurso varias cosas muy interesantes, débil profesionalización, dificultad de empatía con los clientes, la falta de productividad, cuando todos sabemos que en realidad medir la productividad ha sido un problema gigantesco. Sí, sí. Endeble ética del trabajo, eso tenía que ver con faltar los lunes y los viernes, sobre todo. Ajá. Que hace poco el BPS le encargó a CEPAL una investigación y los números dicen que estamos igual que el resto, sí. Más o menos, sí. No tenemos grandes diferencias, estamos en el promedio. Y el otro discurso que aparece fuerte es como la exageración del derecho de huelga. Esa es como otra cosa que aparece con mucha fuerza en los discursos de crítica. Pero también aparecen discursos de decir, bueno, el trabajo en Uruguay es así. Todo el mundo quiere un empleo estable, público, si es posible, cosa que se está deconstruyendo de a poco. Hay una regulación muy fuerte en torno al trabajo, y ahí tenemos una tradición que es bastante rica, porque desde el primer vallismo para acá tenemos una serie de legislaciones súper interesantes y de avanzada. Y también tenemos otro aspecto que es el de solidaridad, que es más difícil de medir, pero se habla mucho de que el trabajador uruguayo es súper solidario, que no solo tiene un empleo formal, sino que practica el voluntarismo en distintas instancias. Entonces, la idea, ¿a qué iba con esto? Además del dato duro, la poca percepción de los uruguayos sobre la retribución del esfuerzo en el trabajo, también aparecen otros discursos que son muy positivos y otros que son muy negativos. Entonces, lo que intentamos con este diagnóstico fue, poner sobre la mesa los contrapuntos que nos permitan, pensar alternativas al futuro. Está claro. Una cosa que me llamó la atención es la preocupación positiva, diría yo, del medio ambiente que tiene el uruguayo, que se infiere de este trabajo de la OPP, ¿no? Sobre todo en un apartado que incluye datos a propósito de dos cuestiones bien distintas dentro del medio ambiente, pero que dejan en claro la posición de los uruguayos, ¿no? Con respecto a Suecia, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Holanda, de quienes se tiran datos también en estas dos opciones, ¿no? Una es, ¿se debería dar prioridad al cuidado del medio ambiente aunque ello provoque un enlentecimiento del crecimiento de la economía y cause alguna pérdida de puestos de trabajo? Bueno, el 64% de los uruguayos piensa que se debe dar prioridad al cuidado del medio ambiente, aunque se provoque un enlentecimiento del crecimiento de la economía, y lo hacen, estamos al tope, ¿no? Uruguay tiene 64%, pero después viene Suecia abajo con 63%, Brasil con 60%, Argentina con 54%, Nueva Zelanda con 43% y Holanda con 41%. Y la otra pregunta todavía cierra perfectamente con lo que han dicho ante este primer punto, ¿no? Es el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo deberían ser la prioridad, aunque el medio ambiente sufra en alguna medida. O sea, ¿no? Preguntarle como lo contrario, ¿no? Y se reafirman los uruguayos con el menor guarismo en este caso, obviamente así debía ser para complementar lo otro, un 27% de uruguayos es tan solo el que cree que el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo deben ser prioridad por sobre el medio ambiente, y estamos también, somos los que mejor estamos en comparación con Suecia, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Holanda en ese ritmo, ¿verdad? De guarismo, ¿no? Ahí tenemos, importante. Con respecto al medio ambiente, un fenómeno importante, sí, súper interesante, que es a mí me sorprendió. Una actitud muy defensora, muy cuidadosa sobre el medio ambiente ante los grandes proyectos. Siendo que Uruguay, siendo además que se lo estás preguntando a uruguayos que saben que hay grandes proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Exacto. Y que los implica. Y ahí nosotros manejamos una hipótesis que fue, a partir del conflicto con Argentina por la instalación de la primera papelera,
hubo como una especie de despertar. Igual la tradición uruguaya es anterior, y las legislaciones sobre la privatización del agua, además hay movimientos uruguayos de la sociedad uruguaya en torno al cuidado del medio ambiente que son anteriores, pero manejamos esa idea como, porque los datos además son de esa época, como punto de partida para ese despertar ante los megaproyectos. Sin embargo, tenemos una contradicción fuerte, y se destaca ahí en el apartado ese, que es que en la vida cotidiana nos cuesta muchísimo cuidar el medio ambiente. Entonces tenemos una actitud muy de defensa del medio ambiente ante los megaproyectos, pero cuando tenemos que separar lo orgánico de lo no orgánico en nuestra casa, nos cuesta horrible. Eso es cierto. Sí, y dónde tiramos, tenemos que leer 30 veces dónde tiramos el papelito. Sí, la ecología como gran problema, pero no la ecología en la diaria, que existe, ¿verdad? O sea, no es microscópica, evidentemente no es un gran emprendimiento, pero tiene que ver con la ecología, tirar la basura en la calle correctamente, no tirarla en la calle, todo lo demás hacen también a la ecología, ¿no? Poder crear una economía circular no solo con las grandes con los grandes emprendimientos, sino en lo cotidiano. Claro. Bueno, y esto no me trae ninguna sorpresa, sino en la ratificación de cómo somos los uruguayos, ¿no? Ante la posición de compararse o identificarse con personas a las que les gusta el riesgo y la aventura. Acá, en realidad, somos bien uruguayos, no se parece nada a nosotros, opinaron la mayoría, ¿no? Totalmente. Hay distintos grados, ¿no? Se parece mucho a mí, es parecida a mí esta persona, se parece en algo, un poco, no se parece a mí. Bueno, la que mayor adhesión tuvo fue la de no se parece en nada a mí. Esos ahí cumplimos, ¿no? Cumplimos porque hay un prejuicio de los uruguayos. Con una especie de tradición. Sí, lamentablemente, pero eso sí. No somos ni arriesgados. En términos de innovación, es como que el discurso va muy acorde a las actitudes. Claro, y sí, porque eso está en el apartado de ciencia, tecnología e innovación, y es cuando, se identifican una serie de dificultades en torno a la innovación. Las empresas tienen una proporción muy baja de su presupuesto destinado a la innovación, sobre todo el Estado, el que aparece ahí a apalancar. Claro. ¿Qué es lo que está de fondo? Y lo que está de fondo es más o menos lo que ya sabemos, que nos cuesta mucho arriesgarnos. Totalmente. Hay otro indicador súper interesante, que es un índice de un finlandés que pregunta justamente eso, cuál es cómo es nuestra sociedad en torno al riesgo, y nos da que somos somos uruguayos, muy muy aversos. Muy uruguayos somos, realmente. Bueno, ahí no hay sorpresas. Después hay cosas que son importantes, pero yo me voy a tomar el atrevimiento, Hernán, de sugerir de que son esas preguntas que no quiero desconfiar de la gente, pero digo, que siempre te empujan a ser políticamente correcto, ¿no? Digo, lo cual no invalida para nada los datos que han sido relevados, porque no puedes poner un revólver a la persona y decir, usted me está mintiendo, dígame la verdad, o yo desconfío de usted. Pero digo, a la hora, por ejemplo, de una pregunta de este tipo, de la siguiente lista de cualidades que se podrían estimular en los hijos, ¿cuál de las siguientes le parece especialmente importante? Y le pregunta, ¿no? Muy importante transmitir a los hijos sentido de responsabilidad. Entonces, ahí tenemos 82%. Doblegamos a Argentina, cuando se piensa 43%, alcanzamos a Suecia, casi, que tiene 83% en este sentido. Y nos mostramos bien, ¿no? Con tolerancia, están buenas las cifras de sentido de responsabilidad para transmitirle a los hijos tolerancia, generosidad, obediencia, independencia, autoexpresión, perseverancia. Ahí ya en trabajar, ya perseverancia baja un poco, trabajo duro baja un poco, cuidar dinero y ahorro baja un poco, la imaginación baja un poco, en general también, aunque nosotros bajamos un poquitito más que el resto. Imaginación, fe religiosa, es como, ¿no? Hay como una cosa de no decir, no podemos saberlo, ¿no? Eso pasa con la mayoría de las encuestas de opinión, que hay un margen ahí de duda, hasta qué punto se está respondiendo sobre lo políticamente correcto. Sí. Pero es bastante coherente con otras cosas que se ven a lo largo del trabajo. En el apartado que trata sobre desigualdad y pobreza, en realidad tiene un título un poco más largo, se hace una primera parte en torno al concepto de etos igualitario. Es un concepto que elaboró el filósofo Gustavo Pereira, un filósofo uruguayo, un tipo súper interesante. Ajá. La idea del etos es, hay una actitud muy tradicional, histórica de la sociedad uruguaya, intentando
o en pos de la búsqueda de la igualdad, en casi todos los términos de la vida. Ahora, si quieren, entramos un poquito en ese apartado, pero estas respuestas tienen mucha coherencia en ese sentido. La tolerancia, la responsabilidad, son conceptos que están muy alineados con la idea de la igualdad. Por otro lado, y en la parte de abajo, tenés falta de imaginación, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la aversión al riesgo, ¿no? Como esa idea de la dificultad para innovar. Lo del esfuerzo por el trabajo, que lo hablamos hace un ratito, y lo de la fe religiosa, que es también una característica. Sí, la laicidad es una característica. Realmente, en lo que tiene que ver con la religión, los guarismos, estar de acuerdo con que deba ser enseñada en las escuelas públicas es bajísimo. 2% tan solo de uruguayos que estar completamente de acuerdo con que las religiones deben ser enseñadas en las escuelas públicas, lo cual va en concordancia con la historia, ¿verdad? Ya es un rasgo histórico, pienso yo, de los uruguayos. Bueno, también interesante, ¿no? Apenas podemos arañar un poquitito esto. Si la gente quiere conseguirlo, está disponible y capaz que podemos, en la página web. Está en la página web. Entonces lo linkeamos para que la gente pueda tener el PDF. Si quieren mandar un correo electrónico y quieren la versión papel, también tenemos. Ok, eso para la gente, si le interesa, bueno, podemos hacer de intermediarios. Pero ya le decimos que junto a esta entrevista con el sociólogo Hernán Cabrera estará linkeado, ¿verdad?, el acceso al PDF para que ustedes puedan. Es realmente interesante. La página de Presidencia también se puede. Claro, la página de Presidencia se puede. Pero se la vamos a hacer fácil. Lo que nos escuchan a nosotros, que entren en espectador.com, que van a encontrar a Hernán Cabrera en estos minutos dialogando a propósito de valores y creencias de los uruguayos, freno o impulso para un desarrollo sostenible. Un gran trabajo, ¿verdad?, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hacia una estrategia nacional de desarrollo Uruguay 2050. Va a quedar completo para mirarlo, porque la verdad que uno habla unos minutos y apenas hemos dado puntapié inicial a un tema que es sumamente interesante. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Un placer y gracias por haber estado. La seguimos en cualquier momento. Gracias.